Nos dan un dictamen por parte del doctor Renato Berrón Ruiz, en el cual estipula él o dictamina que es alto riesgo y no puede ser habitado, y que se tiene que llevar a cabo una verticalización del inmueble para seguridad, de acuerdo a los artículos del reglamento de construcción. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, varios edificios e inmuebles sufrieron daños en su estructura. Algunos tuvieron que ser demolidos, otros fueron reforzados y otros renivelados para ser nuevamente habitables. Los trabajos de renivelación se llevan a cabo por medio del sistema de subexcavación cilíndrica, patentado por el ingeniero mexicano Manuel Morán Garza. El procedimiento tiene que ver de lo siguiente, de remover la supresión bajo las losas de cimentación y transferirla bajo las contratraves del edificio. ¿Cómo? Removiendo la cuña que existe de tierra soporte del edificio entre el lecho bajo de la losa de cimentación a renivelar y el plano horizontal de proyecto. La idea es remover parte del suelo natural para liberar presión del subsuelo hacia el edificio, con lo que irán jugando hasta lograr que el edificio se vaya nivelando a través de perforaciones circulares en la losa de cimentación. No toca en lo absoluto la estructura, ni la que está arriba de banqueta, ni abajo de banqueta. La subexcavación cilíndrica nada más renivela, no toca la estructura, no excava abajo de las contratraves, no modifica el trabajo de las contratraves. De acuerdo con el ingeniero, este procedimiento tiene ventajas como el costo que llega a ser menor que una demolición. Siempre se trabaja dentro del cajón de cimentación y que no se tocan las estructuras colindantes. La extracción de esa cuña, con el procedimiento y tiempo, va haciendo que la herramienta principal de este procedimiento sea el peso del edificio. El peso, al irle sustrayendo área de descarga, va incrementando la presión entre el edificio y el terreno hasta que se llegue a un punto de la presión simple, no confinada, que mecánica de suelos la puede proporcionar. El ingeniero Morán informó que ya se han renivelado edificios que fueron afectados por el sismo por medio de este procedimiento, como los de Ámsterdam 21 y Culiacán 37, así como otro que está siendo renivelado en la alcaldía Venustiano Carranza. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.